Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy voy a seguir con la lectura del libro Lo Santo en su cuarto capítulo que se llama Mysterium Tremendum. Soy el licenciado Jairo Antonio Popó y magíster en Ciencias de las Religiones, y hoy vamos a hablar sobre el Mysterium Tremendum en el libro Lo Santo de Rudolf Otto. Lo luminoso considerado como tremendum, grados y formas de lo tremendum, su aparición en la religión de los hombres primitivos. Decíamos antes que del objeto luminoso solo se puede dar una idea por el peculiar reflejo sentimental que provoca en el ánimo. Así pues es aquello que aprende y conmueve el ánimo con tal o cual tonalidad. Nuestro problema consiste en indicar cuál es esa tonalidad sentimental, intentando evocarla por medio de analogías y contraposiciones de otros sentimientos afines y de expresiones simbólicas. Consideremos lo más hondo e íntimo de toda conmoción religiosa intensa, por cuanto es algo más que fe en la salvación eterna, amor o confianza. Consideremos aquello que, prescindiendo de esos sentimientos conexos, puede agitar y henchir el ánimo con violencia conturbadora. Persigámoslo por medio de los sentimientos que a él se asocian o le suceden, por introyección en otros y vibración simpática con ellos, en los arrebatos y explosiones de la devoción religiosa, en todas las manifestaciones de la religiosidad, en la solemnidad y entonación de ritos cultos, en todo cuanto se agita, urde, palpita en torno a templos, iglesias, edificios y monumentos religiosos. La expresión que más próxima se nos ofrece para compendiar todo esto es la de Mysterium Tremendum. El tremendo misterio puede ser sentido de varias maneras. Puede penetrar con suave flujo el ánimo, en la forma del sentimiento sosegado de la devoción absorta. Puede pasar como una corriente fluida que dura algún tiempo y después se ahila y tiembla, y al fin se apaga y deja desembocar de nuevo el espíritu en lo profano. Puede estallar de súbito en el espíritu, entre embates y convulsiones. Puede llevar a la embriaguez, al arrobo, al éxtasis. Se presenta en formas feroces y demoníacas. Puede hundir al alma en horrores y espantos casi brujescos. Tiene manifestaciones y grados elementales, toscos, bárbaros, y evoluciona hacia estadios más refinados, más puros, transfigurados. En fin, puede convertirse en el suspenso y humilde temblor, en la mudez de la criatura ante, sí, ¿ante quién? Ante aquello que el indecible misterio se cierne sobre todas las criaturas. Se comprende una vez más que nuestro intento de definir por conceptos ha de ser puramente negativo, pues el concepto de misterio no significa otra cosa que lo oculto y secreto, lo que no es público, lo que no se concibe ni entiende, lo que no es cotidiano y familiar, sin que la palabra pueda caracterizarlo y denominarlo con mayor precisión en sus propias cualidades afirmativas. Sin embargo, con ello nos referimos a algo positivo. Este carácter positivo del misterio se experimenta solo en sentimientos, y estos sentimientos los podemos poner en claro por analogía y contraposición, haciéndolos resonar sintónicamente. El aspecto de lo tremendo. Entre estas cualidades positivas, la primera que se echa de ver es la expresada en el adjetivo tremendo. Tremor no es en sí otra cosa que temor, un sentimiento natural, pero que nos sirve aquí para designar aproximadamente y solo por analogía un sentimiento reflejo, de naturaleza peculiarísima, que guarda cierta semejanza con el temor, gracias a lo cual puede ser aludido por él, pero que en realidad es muy distinto del atemorizarse. Algunas lenguas poseen expresiones adecuadas que designan exclusiva o preferentemente ese temor especial, que es algo más que temor,
Por ejemplo, en hebreo, Hiddish, santificar una cosa en su corazón, significa distinguirla por el sentimiento de un pavor peculiarísimo que no se confunde con ninguna otra clase de pavor. Significa valorarla mediante la categoría de lo luminoso. El Antiguo Testamento abunda en expresiones equivalentes. Muy notable es Emat Yavet, el terror de Dios, el terror que Yahvé puede emitir, enviar como un demonio paralizando los miembros del hombre y que emparenta muy de cerca con el Daima Panicón, el terror pánico de los griegos. Véase en el Éxodo 2, 23, 27. Yo enviaré mi terror ante ti y consternaré todo pueblo donde tú entrares. Y Job 9, 34, 23, 21. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Es este un terror de íntimo espanto, que nada de lo creado, ni aun lo más amenazador y prepotente puede inspirar. Palpita en él algo del terror a los fantasmas. La lengua griega exprésalo con la palabra sebastos. Los primeros cristianos percibieron claramente que el título de sebastos no convenía a ninguna criatura, ni aún al emperador, porque era una denominación para el numen, incurriéndose por tanto en idolatría, cuando se aplicaba a un hombre la condición de numen al llamarle sebastos. El idioma inglés posee la voz away, que en su sentido más profundo y auténtico sirve con alguna exactitud para el caso. También se usa he stole against. En alemán no ha hecho más que copiar del lenguaje de las escrituras la palabra heiligen, santificar, pero carece de una expresión propia y autóctona para la forma elevada y madura de aquello a que nos referimos. En cambio, no le faltan para los estadios previos e inferiores más toscos y bajos. Tales son las palabras grausen, miedo, Schauer, espanto, Schwarbol, espantoso, y Erschauen, temblar, como en la expresión Erschauen in Andash, temblar en devoción. Despierta en los alemanes con bastante pureza el estado superior. Para las formas inferiores existen expresiones populares y groseras como grusen, estremecimiento, o grasen, estremecerse. En estas palabras, así como en Grashlich, el sentimiento luminoso queda designado y entendido muy determinantemente. Hace tiempo en mi discusión con el animismo de Wundt, propuse la palabra Schau, pavor, en la cual el carácter específico, es decir, luminoso, solo se expresa por las comillas. También vale el objeto de religiose Schau, el pavor religioso. Su primer grado es el pavor demoníaco, el terror pánico, con su mugrón o bastardo, el terror fantasmal. Y tiene su primera palpitación en el sentimiento de lo siniestro o inquietante, Unheimliche en alemán, Unheimlich en inglés. De este sentimiento y de sus primeras explosiones en el ánimo del hombre primitivo ha salido toda la evolución histórica de la religión. En él echan sus raíces lo mismo los demonios que los dioses y todas las demás creaciones de la apercepción mitológica y de la fantasía que materializa y da cuerpo a esos entes. Cuando no se le reconoce por factor primero e impulso fundamental específico que no se deriva de otros, todas las explicaciones del origen de la religión por el animismo, la magia o la psicología popular quedan condenadas de antemano al error y dejan escapar la verdadera esencia del problema. Dice Lutero que el hombre natural no puede temer a Dios. Desde el punto de vista psicológico, esta observación es tan exacta que todavía ha de añadirse que el hombre natural tampoco puede estremecerse en el estricto sentido de la palabra, pues estremecerse no es un temor natural, sólito, ordinario, sino ya un primer sobresalto y barrunto de lo misterioso, aun cuando en su forma más tosca
de inquietante y siniestro es una primera valoración, según una categoría que no reside ni se refiere a objetos naturales, y solo es posible para aquel en quien se ha despertado una peculiar predisposición del ánimo, distinta de la natural, que al principio se manifiesta en forma brusca y grosera, y sin embargo ya revela una nueva función o manera especial de sentir y valorar del espíritu humano. Detengámonos un momento en las manifestaciones primeras y más toscas de este pavor luminoso. Este sentimiento constituye la verdadera nota distintiva de la llamada religión de los primitivos, en donde se presenta en forma de terror demoníaco, de una primera conmoción, ingenua y sin desbastar. Más tarde este sentimiento y los fantasmas que ha engendrado son superados y desalojados por las formas y grados más altos a que llega la evolución de este misterioso impulso, el mismo justamente que se manifestó por primera vez toscamente en aquellos hombres, es decir, el sentimiento del numen. Pero aún en los casos en que este sentimiento ha llegado desde hace mucho tiempo a sus expresiones superiores y depuradas, sus excitaciones primarias pueden volver a brotar ingenuamente en el espíritu y ser de nuevo sentidas. Así lo demuestra el encanto perdurable que aún en los estadios superiores de la cultura sentimental tiene el miedo en los cuentos de duendes y espectros. Ha de observarse que este pavor produce también un efecto corporal de reacción, que nunca se presenta así en el miedo natural. Le corrió un frío de hielo por los miembros. Se me pone carne de gallina. El escalofrío de miedo es algo sobrenatural. Quien pueda llegar a un análisis más preciso notará además que este pavor no se distingue del natural tan solo por su grado y potenciación. Puede ser tan fuerte que hiele la médula, erice los cabellos y haga flaquear las piernas, pero otras veces es una leve y suave conmoción, algo así como una veleidad pasajera y apenas perceptible del ánimo. Tiene sus propias exaltaciones, pero no es la exaltación de otro pavor cualquiera. Ninguna de las especies del medio natural puede convertirse por simple incremento en pavor luminoso. En fin, yo puedo estar lleno hasta el exceso de temor, de angustia, de horror, sí que en todo ello exista rastro de este sentimiento de lo siniestro. Veríamos más claro en esta cuestión si la ciencia psicológica se hubiera determinado a estudiar los sentimientos como diferencias cualitativas y separarlos y equipararlos conforme a ellas. Siempre nos estorba la división demasiado tosca del placer y displacer. No es lícito diferenciar los placeres tan solo como diversos grados de tensión de un mismo sentimiento. Por el contrario, son sentimientos de distinta especie según el espíritu se encuentre en estado de placer o contento, de alegría, de fruición estética, de elevación moral, de beatitud religiosa, de emoción devota. Todos estos estados tienen en cierto correspondencias y semejanzas mutuas, y por esta razón se comprenden en una clase común, distinta de otras clases de manifestaciones psíquicas, pero este concepto de clase no nos autoriza a considerar las distintas especies como grados más o menos intensos de una misma cosa, ni tampoco a explicar por él la esencia peculiar de cada uno de los sentimientos que abarca. El sentimiento luminoso se distancia mucho en sus grados superiores del simple pavor demoníaco, pero no por esto niega su común progenie y parentesco. Aún allí donde la creencia en demonios se ha elevado desde mucho tiempo atrás a la forma de creencia en dioses, siempre conservan los dioses por cuanto sus númenes algo de su primer carácter fantasmal, a saber, ese carácter propio de lo que desasosiega y amedrenta, que se completa y perfecciona en su sublimidad o se esquematiza en ella. Y este componente sentimental tampoco desaparece en el estadio más alto. La pura creencia en Dios ni ha menester que desaparezca, solamente se apacigua y ennoblece. Aquel estremecimiento primario vuelve a repetirse en la forma infinitamente ennoblecida de un temblor
y enmudecimiento del espíritu, que llega hasta sus últimas raíces. Aún en el culto cristiano se apodera del ánimo con la mayor violencia, en las palabras Santo, 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 y estalla en el cántico de Tres Tegens. Dios está presente, calle todo en nosotros y humíllese íntimamente ante Él. Ha perdido aquella potencia que conturba los sentidos, pero conserva la indecible potencia de sobrecogernos. Ha quedado convertido en místico temor y da suelta como reflejo concomitante en el sujeto al ya descrito sentimiento de criatura, de propia nulidad y anonadamiento ante lo espantoso que se experimenta. Este componente sentimental del tremor luminoso, al ser referido a un objeto luminoso que es su causa, descubre una propiedad correlativa en el numen, la cual desempeña un papel importante en nuestros textos sagrados y ha producido, a causa de su incomprensible y enigmático sentido, dificultades sin cuento a teólogos y exégetas. Es la orgue, la cólera de Yahvé, que en el Nuevo Testamento reaparece como orgue teoi, cólera de Dios. Más adelante examinaremos los pasajes del Antiguo Testamento en que se hace sensible el parentesco entre esa cólera divina y el aspecto demoníaco del numen de que tratamos. La cólera de Dios tiene su clara correspondencia en la representación de la misteriosa ira de Orum, que aparece en muchas religiones. El carácter extraño de esta cólera de Yahvé ha sorprendido siempre. En primer lugar, muchos pasajes del Antiguo Testamento evidencian que esta cólera divina no tiene nada que ver con propiedades morales. Se inflama y desencadena misteriosamente como fuerza oscura de la naturaleza, según suele decirse, o como la electricidad acumulada que descarga sobre quien se la aproxima. Es incalculable y arbitraria. Naturalmente, a quienes acostumbran a pensar la divinidad únicamente por sus predicados relacionales, ha de presentárseles como un humor caprichoso, como una pasión arbitraria. Los fieles de la antigua ley hubieran rechazado seguramente con energía esta interpretación, pues a ellos la cólera divina no les parecía aminoración de santidad, sino expresión natural de la santidad, elemento esencial de ella. En fin, algo inabrogable, y con razón, pues esta ira no es sino lo tremendo mismo, si bien interpretado mediante una ingenua analogía con un sentimiento humano ordinario, analogía en verdad que como tal conserva siempre su valor y todavía en la actualidad resulta ineludible en la expresión del sentimiento religioso. No hay duda de que el cristianismo también ha de hablar de la ira de Dios, a pesar de lo que digan Schallenmacher y Rilke. Una vez más resulta evidente que tampoco esta palabra cólera es un verdadero concepto adecuado a su objeto, sino tan solo un símil, un a modo de concepto, un ideograma, simple signo alusivo de un componente sentimental propio de la emoción religiosa, de un componente, empero, que se presenta con el extraño carácter repulsivo del terror y perturba las ideas de quienes solo quieren reconocer en la divinidad la familiaridad, la dulzura, el amor, la bondad y en general atributos y aspectos en relación positiva con el hombre. Esta ira, que con error se acostumbra a llamar natural, siendo en realidad antinatural, es decir, luminosa, se hace relacional cuando gradualmente va injertándose y vertiéndose en ella concepción ético-racional de la justicia divina en el castigo de las faltas morales. Pero en la representación bíblica de la justicia divina se observa claramente que la significación originaria se mezcla todavía con la superpuesta. Junto a la cólera o ira de Yahvé existe como expresión afín el celo de Yahvé. Y también, aunque ya en el sujeto el estado de celo o el encelarse por Yahvé es un estado luminoso que transmite también a quien lo sufre los rasgos de lo tremendo. Véase la enérgica expresión en Salmo 69:10, porque me consumió el celo por tu causa. El aspecto de la prepotencia, majestas. Cuanto va dicho el aspecto tremendo del numen puede resumirse en este ideograma, inaccesible absoluta, pero al punto de advertirse que para apurarlo y agotarlo por completo ha de agregarse a un otro elemento. Es el elemento de poder, potencia, prepotencia, omnipotencia, para designar
este elemento opto por el nombre de majestad, sobre todo porque la palabra majestad conserva en nuestro sentido actual del lenguaje una suave, última, temblorosa huella de lo luminoso. Por eso el componente de lo tremendo queda íntegramente reproducido en el término majestad tremenda. El carácter majestático puede persistir vivo allí donde el aspecto primero del numen, su inaccesibilidad y su orgue ceden y se apaguen, como suele acontecer en la mística. A este elemento de majestad, de prepotencia absoluta, responde como su correlativo en el sujeto, como su sombra y reflejo subjetivo, aquel sentimiento de criatura que surge al contraste de esta potencia superior como sentimiento de la propia sumersión, del anonadamiento del ser tierra, ceniza, nada, y que constituye, por así decir, la materia prima luminosa para el sentimiento de la humildad religiosa. Es necesario en este punto volver a la expresión de Shalem-Mahar, ya citada sentimiento de dependencia. Anteriormente le reprochábamos que tomase por punto de partida lo que ya es a su vez reflejo y efecto, y pretendiera llegar a lo objetivo merced a este razonamiento silogístico. La sombra arrojada sobre el sentimiento que de mí mismo tengo ha de proceder de un objeto exterior. Pero ahora hemos de refutar otros aspectos. Por sentirse dependiente entiende Shalem-Mahar el sentirse condicionado, y de aquí que desarrolle consecuentemente este extremo en su capítulo. Por sentirse dependiente entiende Shalem-Mahar el sentirse condicionado, y de aquí que desarrolle consecuentemente este extremo en su capítulo creación y conservación. A esta dependencia de la criatura correspondería por el lado de la divinidad la casualidad, o mejor dicho, la propiedad de asumir en sí todas las causas, o mejor aún, de condicionarlo todo. Pero este carácter no es el que encontramos primera e inmediatamente al analizar el sentimiento piadoso en los instantes de devoción. No es un carácter luminoso, sino su esquema. No es un elemento irracional, sino que pertenece por entero al lado racional de la idea de Dios. Puede desarrollarse en un sistema riguroso de conceptos y mana de fuente completamente distinta. El sentimiento de dependencia que expresa la frase de Abraham no es el sentimiento que tiene el hombre de haber sido creado, sino el de ser pobre criatura. Es el sentimiento de la impotencia frente a la prepotencia. Es el sentimiento de la propia nulidad, y la majestad y el ser tierra y ceniza conducen, si la especulación se apodera de ellos, a una serie de representaciones que son bien distintas de las ideas de creación y conservación. Por un lado, conducen a la anihilatio, aniquilación del sujeto, y por el otro a la realidad única y total del numen, o ser trascendente, como ocurre en la mística. Pues en casi todas las formas de la mística, por mucho que se diferencien en su contenido, encontramos como uno de sus rasgos generales la desestima del sujeto, análoga a la que hace Abraham de sí propio, es decir, que el sujeto se valora sintiéndose como algo que no es verdaderamente real, que no es esencial o que incluso es completamente nulo. Esta desvaloración se transforma entonces en exigencia, esto es, exige por realizada en la práctica frente a la falsa ilusión de la realidad del sujeto, y por tanto exige el aniquilamiento del yo. Del otro lado, lleva a valorar el objeto trascendente de referencia como lo absolutamente eminente por su plenitud de realidad, frente al cual el yo percibe su propia nada. Yo nada, tú todo. No se trata pues aquí de una relación semejante a la de causa y efecto. El punto de partida de la especulación no es aquí un sentimiento de dependencia absoluta de mí mismo como ser creado, sino un sentimiento de superioridad absoluta de la suya como lo prepotente. Esta especulación se sirve de los términos usados por la ontología, y así resulta que la plenitud de potencia de lo tremendo se convierte en plenitud de esencia de ser.
Véase la siguiente expresión de un místico cristiano: el hombre se hunde y derrite en su propia nada, en su pequeñez. Cuanto más clara y pura se le aparece la grandeza de Dios, tanto más reconoce su pequeñez. O las palabras del místico maometano Bajesi Bostami: entonces el Señor, el muy alto, me descubrió su secreto y me reveló toda su gloria. Allí, mientras yo le contemplaba, no con los míos, sino con sus propios ojos, vi que mi luz, comparada con la suya, no era más que tiniebla y oscuridad, y que mi grandeza y mi magnificencia no era nada ante la suya. Y cuando con los ojos de la verdad examiné las obras de piedad y devoción que había realizado en su servicio, reconocí al punto que todas procedían de él mismo y no de mí. Véanse asimismo las disertaciones del maestro Eckhart sobre pobreza y humildad. Cuanto más mísero y humilde es el hombre, tanto más está Dios en todo, tanto más Él se convierte en el ser y en lo que es. Es decir, que para Eckhart el concepto místico de Dios resulta a la par de la majestas divina y de la humildad humana, o sea, no de los conceptos del plotinismo ni del panteísmo, sino de la emoción de Abraham. De cualquier manera que haya nacido históricamente, pues la explicación histórico-genética no es nunca la explicación esencial. La mística es donde quiera potenciación y exaltación máxima del elemento irracional de la religión. Claro es que pueden acentuarse con fuerza distinta los varios componentes irracionales, intensificándose unos y cediendo a otros, y de aquí se deriva la diversidad de las concepciones místicas. Pero el aspecto que aquí examinamos aparece reiteradamente en la mística en mil formas, y en todas ellas no es más que el sentimiento de criatura, llevado a su máxima tensión, entendiendo por tal, como queda dicho, no el sentimiento de haber sido creado, sino el de ser criatura, el sentimiento de la pequeñez, de quien es criatura ante la majestad de quien se cierne sobre todas las cosas. Todo misticismo es, en esencia, bien que realizado en grados distintos, identificación con lo trascendente. Esta identificación tiene su manadero propio, que no hemos de considerar aquí, pero la simple identificación no es un fenómeno místico, ha de ser, además, identificación con ese algo superior en realidad y poder, y a la par irracional, tal como lo acabamos de encontrar. Resehac, en su Assises sur les fondements de la connaissance mystique, ha notado agudamente este extremo. En la página 90 escribe: el misticismo comienza por el sentimiento de una dominación universal invencible y después se convierte en un deseo de unión con quien así domina. William James, en su obra fundamental ya citada, nos presenta en la página 53 algunos ejemplos de emoción religiosa contemporánea. Dice: el perfecto sosiego de la noche sobrecogía el ánimo con su solemne silencio. La oscuridad envolvía una presencia con tanta más fuerza sentida cuanto que no se la veía. Yo no podía dudar de la presencia de Dios, como no dudaba de la mía. Sí, yo me sentía, si ello es posible, el menos real de los dos. El ejemplo es muy instructivo para el sentimiento místico de identificación, porque la emoción que refiere estaba muy próxima a desembocar en él. Yo estaba solo con él, no le buscaba, pero sentía la perfecta unión de mi espíritu con el suyo. Véase también esta otra experiencia. Tenía yo la sensación de que había perdido mi propio yo. El aspecto de la energía. Por último, junto con los anteriores aspectos del numen que hemos designado con las palabras tremendo y majestad, corre y se entremezcla un tercero, que llamo la energía. Esta energía del numen se percibe con gran intensidad en la orgé o cólera y evoca expresiones simbólicas tales como vida, pasión, esencia efectiva, voluntad, fuerza, movimiento, agitación, actividad, impulso. Estos rasgos o caracteres con que se presenta se repiten sin desfiguración esencial, desde los grados inferiores de lo demoníaco
hasta la representación del Dios viviente, constituyen el aspecto y sentimiento que más ha suscitado la oposición contra el Dios filosófico, pensado y definido por la especulación racional. Contra este Dios vivo, los filósofos han arrojado el dictado de antropomorfismo, con razón en parte porque sus mismos partidarios han desconocido casi siempre el carácter puramente analógico de sus términos, tomados en la esfera de los sentimientos generales del hombre, pero sin razón, porque a pesar de este error, las citadas palabras expresan con exacto sentimiento un aspecto genuino, es decir, irracional del teoin, el numen, al que la propia religión ha tenido que acudir para evitar su completa racionalización. En efecto, siempre que se ha combatido a favor del Dios vivo y del voluntarismo, han luchado los irracionalistas contra los racionalistas, como Lutero contra Erasmo. La omnipotencia Dei de Lutero en su De Salvo Arbitrio no es otra cosa que la unión de la majestad en el sentido de absoluta prepotencia, con esta energía entendida como la que acosa, activa, domina, vive sin momento de descanso y sin residuo inerte. En la mística también alienta intensa esta energía del numen, al menos en la mística voluntarista. En la mística del amor, aparece una y otra vez en ese abrasador fuego amoroso cuya impetuosa violencia apenas soporta al místico en ese amor que le oprime y que el místico desearía ver dulcificado para no consumirse del todo en él. Y en esa impetuosidad radica el sensible parentesco de este amor con el orgué, devastadora, abrasadora. En uno y otro caso se muestran la misma energía, solo que distintamente aplicada. El amor, dice un místico, no es más que cólera extinguida. En las especulaciones de Fichte sobre lo absoluto como gigantesco, febril afán de acción en la voluntad demoníaca de Schopenhauer, encuéntrase esta misma energía. Pero ambos filósofos cometen el mismo error que comete el mito. Este error consiste en suponer que los predicados naturales que, aplicados a algo inefable, solo pueden ser usados en concepto de ideogramas, traducen realmente lo irracional, de suerte que los símbolos de la expresión se toman por conceptos adecuados y por base de un conocimiento científico. Asimismo, Goethe, como veremos después, percibe y acentúa de modo muy peculiar este carácter enérgico del numen en sus extrañas descripciones de lo que él llama demoníaco. Bueno, con esto terminamos este capítulo y nos vemos en el siguiente, que se llama El Misterio. Hasta pronto.